Buenos días con todos, mi nombre es María Belén Vergara Fuentes y el día de hoy voy a ser su tallerista. Vamos a ver la técnica número 8. Identifica tus miedos, del libro Joven Triunfador, escrito por la escritora Miriam Burbano. Vamos a iniciar con el rompehielo. Este rompehielo se llama Miedo con voz graciosa. ¿Cómo funciona esto? Necesito 5 de ustedes que vayan a decir un miedo. Puede ser un miedo de ustedes o un miedo que ustedes conozcan, ¿ok? Y van a decirlo con una voz diferente, con una voz chistosa. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de una voz pequeña, de una voz como de robot o una voz lenta, ¿ok? Esto tiene como objetivo cambiar el tono emocional asociado al miedo para que parezca menos poderoso ante nosotros, ¿ok? ¿Quién quisiera intentarlo? Para los que quieren participar, por favor, acérquense al micrófono. Samara también podría hacerlo porque está en su propio teléfono. Ayúdenos con esta actividad, por favor. Los jovencitos. Samara, ayúdanos, por favor. Ok, ya tenemos los voluntarios. ¿Cómo? A ver, profe. Buenos días, mi nombre es José Manuel Villa. ¿Qué? Mi miedo es mm, Danos un ejemplo, María Belén, para que se animen. A ver, ok. Por ejemplo, vamos a hacer con la voz del robot, ¿ok? Tengo miedo a la oscuridad. Así, ¿ok? Es así como necesito que hagan la actividad del rompehielo. ok. Mm, mm, pero tengo que hacer este trabajo. ¿Alguna voz graciosa? Si alguien del equipo lo puede ayudar, vénganse. Puede ser con voz de ópera, por ejemplo. Tengo miedo. Una voz chistosa. Todo lo que se les ocurre está bien. ¿A qué tienes miedo? No tiene que ser real lo que estás diciendo, es solamente para una actividad. Ok. Mm, No tengo ni idea. Hazlo con voz chistosa. Tengo miedo a que no tengan ni siquiera ideas. Ay, eso es un miedo. Bueno, yo le tengo miedo a las matemáticas. Qué susto. Ah, Gracias, gracias por participar. Danos otro ejemplo, María Belén, para que otra participante nos ayude. ¿Otro ejemplo? Ok, vamos haciéndolo. Vamos a ver si me sale con la voz de ópera, ¿ok? Tengo miedo a las arañas. Está bonita la actividad. ¿Alguien ¿cómo se llama? De los que están acá quieren participar? No tiene que ser un miedo real tuyo, sino solamente como para despertar un poquito esto
de que sí todos tenemos miedos, grandes y pequeños, pero sí necesitamos mínimo 2 participantes más, uno presencial y uno de aquí en línea. A ver, ¿quién se anima de allá del grupo? ¿Y el más? Anímense porque si no aquí nos quedamos, así que uno más, necesitamos uno más del grupo y uno más de en línea, así sea adulto o joven. ¿Quién tiene miedo a las inyecciones? ¿Quién tiene miedo a las alturas? ¿Quién tiene miedo a la oscuridad? ¿Quién tiene miedo a hablar ahí en el micrófono? ¿Quién tiene miedo a venir ahorita al micrófono y ayudar con esta actividad? ¿Quién tiene miedo a subirse a un avión? ¿Quién tiene miedo a nadar o al agua o a la profundidad del océano? ¿Quién tiene No. miedo a las pesadillas? ¿Ya tienes? ¿Lo escojo yo? Vale, va. Ya fue el último. No. Ok, vale, ya está. Vale. Allí viene alguien a ayudarnos con un chiste de un miedo. Lo voy a hacer. Hola, buenos días. Mi nombre es Carol. Lo voy a hacer como con voz tartamuda. Tengo miedo a las alturas. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ok, yo por medio de actividades quiero que ustedes se percaten de cuáles son sus miedos y puedan superarlos, pero claro, estos necesitan un proceso que se llevará a cabo. Estos pasos serán claves para identificar nuestros miedos hasta superar nuestros miedos. Los miedos no se superan de un momento a otro, necesitan un proceso, paso a paso. Con las actividades vamos a ir viendo cuáles pueden ser estos pasos para ir superando nuestros miedos, ¿ok? Muy bien. Antes de iniciar, quiero especificar que los miedos es una emoción natural, que esta emoción nos suele proteger de un peligro real, como puede ser el miedo a las alturas, o un peligro imaginario, que puede ser miedo a fracasar. Esto nos ayuda a prepararnos a huir o a enfrentarlos. Muchas veces los seres humanos huimos de los miedos, cuando en realidad lo que necesitamos es enfrentarlos. De la misma manera, identificar significa reconocer o distinguir algo o a alguien, entre otros, descubrir sus características o señales que lo hacen único. Así que esto es identificar nuestros miedos, encontrar sus características y darnos cuenta qué es lo que de verdad nos aterra. Puede que los miedos muchas veces tengan el mismo nombre, pero actúan de manera diferente según el individuo. Es así como yo quiero alcanzar estos 4 objetivos claves con ustedes. Reconocer sus propios miedos de forma consciente. Quiero que ustedes sepan y quede claro que los miedos sí existen y que muchas veces nos afectan en nuestro desarrollo personal. Necesito que ustedes expresen lo que sienten sin vergüenza. Todos los seres humanos tenemos miedos. Y al ser el miedo una emoción, es natural que la sintamos. Así que el que no tenga miedo, pues no es humano. El tercer objetivo es reflexionar sobre el origen de nuestros miedos. Muchas veces, viendo de dónde viene o cómo provino ese miedo hacia nosotros, solucionamos gran parte del problema. Y dar a conocer el primer paso para superar el miedo. Todo inicia con un paso. Todo inicia hablando de lo que nos asusta. Y así vamos a empezar a actuar. Es por eso que yo los invito a espantar a sus miedos. Ok, necesito que ustedes elijan truco o trato.
Dependiendo de lo que elijan, nos vamos a ir a una actividad y yo les voy a ir explicando cómo deben de realizarla. ¿Quién de ustedes quisiera escoger? Puede ser truco o puede ser trato. Levante la mano. Trato. Ok, ganado. Ok, entonces nos vamos por truco. Muy bien, vamos a escoger al primero. Y este nos dice, establecer pequeñas metas. Enfrenta tus miedos de manera gradual. Establece metas pequeñas y alcanzables que permitirán permanecer a la fuente de tu miedo de manera controlada. Y esta es la actividad. Vamos a poner en práctica lo que acabo de leer. Esta actividad tiene como título Mi primer paso valiente. ¿Ok? Necesito que cada uno de ustedes escriba en una hojita que tengan al alcance o lo pueden decir en voz alta cuál es su miedo que quieren enfrentar o cuál es el primer paso pequeño que se atreverían a dar esta semana para enfrentar ese miedo. Ok, pueden escribirlo en una hojita y el que desee decirlo en voz alta, venir acá al micrófono y decirlo en voz alta, puede hacerlo. Puede contestar cualquiera de las dos preguntas que están ahí. ¿Cuál es un miedo que quieren enfrentar? ¿O cuál es el primer paso pequeño que se atreverían a dar esta semana? Y María Belén nos va a dar un ejemplo de un miedo que ella quiere enfrentar y cuál sería un paso pequeñito como para tener ejemplos de la actividad que se está solicitando. Así es, mi escritora. Por ejemplo, un miedo que yo quisiera enfrentar es el miedo a fracasar. Muchas veces parece que no se tiene, pero es un miedo que yo tuve cuando inicié en GEL. Pero el primer paso pequeño que yo di fue anotarme en el grupo de GEL, porque me daba cuenta que me daba mucho miedo a no tener éxito en mi vida. Pensaba muchas veces que el tiempo se me iba a ir y que no iba a lograr hacer nada, pero cuando me vinieron a hablar sobre el grupo GEL, me impresionó bastante y yo dije, no, yo voy a actuar porque esta es una puerta que se está abriendo hacia mí y aunque yo tenga miedo al fracaso, yo me voy a atrever a dar ese pequeño paso y es así como estoy al día de hoy aquí, enfrentando mi miedo y creo que sí lo he logrado superar. Ahora piensen ustedes, ¿qué miedo ustedes creen o quieren enfrentar? ¿Y cuál es ese paso? Puede ser pequeñito, pero es muy significativo. Si ya lo tiene alguien, puede venir a decirlo en el audio. ¿Lo tienes? Ok, ponemos atención a los demás. Buenos, Voy a poner atención. buenos días, mi nombre es Melanie Vitela y el miedo que me gustaría enfrentar es a equivocarme y el primer paso que voy a dar es participar sin miedo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar o continuamos con otra actividad? ¿Alguien más que se apunte? ¿Alguien más? Adelante. Buenos días, mi nombre es Silvia Saray y mi miedo es a fracasar y que se burlen. Y pues, lo que yo haría sería participar con valor y sin pena. Gracias. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente actividad. Ok, vamos a volver a escoger entre truco o trato, ¿ok?
¿A quién le gustaría escoger? ¿Trato? Muy bien, entonces nos vamos por trato. Ok. Practica relajación. Aprende técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación para reducir la ansiedad y el estrés que a menudo acompañan al miedo. Muy bien. En esta actividad necesito que ustedes, bueno, si quieren pueden cerrar los ojos y yo, como moderador, voy a irles contando 4 segundos para inhalar profundamente, 4 segundos para sostener el aire y 6 segundos para exhalar lentamente. Este es un ejercicio que nos ayuda muchas veces a relajarnos y de una u otra manera puede ayudarnos a controlar el miedo, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar, ¿ok? Necesito que, bueno, cierren o se queden quietos y vamos a empezar con el ejercicio. Ok, vamos a inhalar primero. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a sostener el aire. 1, 2, 3, 4. Y por último, vamos a exhalar lentamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Díganme, ¿cómo se sienten al hacer este ejercicio? Este ejercicio muchas veces, como les estaba diciendo, nos pueden ayudar. Es un ejercicio que nos ayuda, por ejemplo, si tenemos el miedo a hablar en público. Este miedo nos ayuda a mantenernos tranquilos. Ok, vamos a continuar con la siguiente actividad, ya que practicamos este ejercicio. Recuerden practicarlo cada vez que sientan miedo. Pueden también cerrar sus ojos e imaginar una escena bonita o algo que les traiga tranquilidad. De esta manera se van a sentir más calmados y el miedo no va a poder tener control sobre ustedes. Ahora otra vez vamos a ver qué eligen, truco o trato. Pueden elegir cualquiera porque aún tenemos algunas actividades que no hemos realizado. Pueden escoger truco o pueden escoger trato. A ver, piensen en qué quisieran escoger esta vez. Ya escogieron truco, ya escogieron trato, pueden volver a escoger truco otra vez, no sé. Trato, ¿no? Ok, vamos a escoger trato. Esta ya la realizamos. Vamos a hacer. Ok. Apoyo emocional. No enfrentes tus miedos en solitario. Si no es necesario, busca el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental que pueda ayudarte en tu proceso. Ok, ahora esta actividad se llama cadena de apoyo virtual. Ok, cada uno de ustedes necesito que escriba una palabra o algo que brinde apoyo a una persona si en algún momento está pasando por una fase de miedo. ¿Qué le dirías a esa persona? Por ejemplo, yo te apoyo, confía, tú lo puedes hacer, ¿ok? Y necesito que entre todos ustedes escriban una frase o una palabra de apoyo y la vayan leyendo uno por uno, ¿ok? Tallerista María Belén, vamos a hacer que todos escriban sus frases de apoyo, pero que las presenten cuando vengan a hacer su presentación personal porque no tienen su micrófono ahorita. Entonces, lo que les pido a los estudiantes es que la escriban y cuando vengan a hacer el resumen final, entonces nos las van a leer. Démosle unos 30 segundos para que ellos puedan terminar esta actividad. Ok, mi escritora. Mientras tanto, mientras ellos escriben, hacen esa actividad, les comento que el tiempo se nos terminó. No sé si tienes una actividad de concluir, María Belén, y también necesito unos minutitos para que tú te presentes.
Entonces, preséntate, deja de compartir pantalla, preséntate y luego hacemos la conclusión del taller solamente por cuestiones de tiempo, porque ellos son estudiantes y tienen que irse inmediatamente a otra clase. Ok, mi escritora, entiendo. Muy bien, buenos No días. no te vemos a ti, mueve un poquito tu cámara porque te vemos solamente la mitad de la cara. Ay, creo que ya me veo un poco mejor. Ajá, perfecto. Ahí ya, listo. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Belén Vergara Fuentes. Soy escritora de un libro que lancé en Avinaes, en El Salvador, San Salvador, hace poco tiempo. Soy tallerista nacional e internacional. El día de hoy les compartí mi técnica Identifica tus miedos del libro Joven Triunfador. Soy de Ecuador, Los Ríos, Ventanas, y estudio en la unidad educativa Humberto Moreira Márquez. Mis materias favoritas y las que más me apasionan son lengua y literaturas, química y las materias relacionadas con las ciencias. Siempre me ha gustado participar desde que entré en el grupo de GEL y me he dado cuenta que estoy hecha para tener un micrófono en mi mano. La verdad es que los miedos muchas veces nos atrapan y yo sufría muchos miedos cuando era más pequeña. Miedo a no curarme de mi enfermedad, miedo a las inyecciones. También me daba mucho miedo cuando me quedaba sola, miedo a la oscuridad. Pero esto es un proceso que al día de hoy a veces me vuelve a dar ataques de miedo cuando veo una inyección, pero son superables. Siempre cuando tengas apoyo, van a poder ser superados. Yo tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi padre, y me he dado cuenta que con la bendición de Dios y con el apoyo familiar, tus miedos pueden llegar a volverse tan pequeñitos que la verdad es que ni vas a sentirlos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por esa presentación. María Belén tiene 15 años y ha estado en el proceso, en el proyecto de jóvenes escritores latinos por los últimos 3 años. Ya vamos a cumplir 4 años. Ha sido un ejemplo a seguir. Tiene muchos compañeritos de su club de jóvenes escritores Ventanas, que también son talleristas, son escritores y ella está en este momento trabajando en su segundo libro. Muy bien, concluyamos el taller haciéndolo las presentaciones individuales. Si ustedes se acercan, por favor, al micrófono, hasta que ustedes se acerquen al micrófono, Samara, por favor, adelante con tu presentación. Recuerden practicar la técnica de practicar la gratitud. Adelante, Samara. Gracias. Soy Samara y el día de hoy escribí en resumen acerca de la técnica 8, identifica y aprende de tus miedos. Identifiqué primero qué es el miedo. Escribí que el miedo es esa sensación que sentimos cuando creemos que algo malo puede pasar. Puede ser porque estamos en peligro de verdad, como si un perro nos persiguiera, o porque imaginamos algo que nos asusta, como pensar en un examen o hablar en público. El miedo que yo identifiqué fue el no ser exitosa a futuro, ya que pues me provoca muchas ansias y como ese estrés de esforzarme lo suficiente para lograr algo. También aprendí que para este miedo tengo que dar el primer paso valiente, que es pensar y tener en mente lo que quiero y ponerle el empeño a lo que quiero lograr, ya sea en este caso pues vencer mi miedo. También escribí el qué hacer para controlar el miedo. La primera cosa fue en practicar la relajación con los 4 segundos y los 6 segundos. También en pensar algo que nos traiga más tranquilidad. Y cuando alguien más está pasando por un momento de ansiedad o de miedo, o quizás también estrés,
Yo creo que es importante brindar apoyo emocional. La frase que yo le diría a alguien que está pasando por una situación así sería, te escucho, estoy aquí para ti, porque siento que al momento de estar con alguien que está pasando por un momento difícil, es importante primero escuchar cómo se siente antes que dar, no sé, una opinión o un consejo. Entonces considero que es importante decirle que lo escuchas y sobre todo que estás ahí para esa persona, que no estás solo y que tiene tu apoyo. Yo creo que esta técnica nos ayuda mucho para poder identificar qué es lo que no nos deja avanzar o quizás nos bloquea un poco, porque pues el miedo es algo muy complejo de controlar, pero considero que si sabes manejar tus emociones es fundamental o es más fácil el poder vencerlo. Y ya. Gracias. El comentario de la tallerista. Muchas gracias. Es verdad, los miedos necesitan ser identificados para poder avanzar. Ese es el primer paso que necesitamos. Me gusta mucho la frase que dices sobre la frase de motivación. Es verdad, antes de dar un consejo, el primer paso es escuchar lo que esa persona tiene para decirnos. Muchas gracias por haber estado en mi taller. Gracias. Muy bien, ¿ya están listos allá? Ya están. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Jimena Guadalupe Rubio Felipe y bueno, de lo que aprendí es que el miedo es algo sumamente natural, ya que forma parte de nuestras emociones, forma parte de nuestra intuición, ya que nos suele alertar sobre el peligro. Pero debemos ir aprendiendo a controlarlos y a superarlos lentamente. En mi caso, uno de mis miedos es el no saber qué puede haber en la oscuridad. El paso que yo consideraría para afrontar sería ser consciente y caer en cuenta que es algo que mi mente ha inventado y es, forma parte de mi imaginación. En estos casos, todos necesitamos ayuda, irnos superando y afrontando las cosas. Para las personas que están pasando situaciones así, la frase que yo les podría ofrecer sería, tranquilo, yo estoy para ti y cualquier cosa puedes contar conmigo. Agradezco a la periodista María por la sesión y espero que sigas aprendiendo más cosas, ya que a mí me pareció muy divertido. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Jerónimo Mejía y bueno, lo que yo aprendí de la técnica 8 es que es una emoción natural que puede protegernos en ciertas ocasiones, pero puede limitarnos a superarlas. Esto también limita a querer superarnos bueno, personalmente. Esto también puede ser provocado por inseguridades o no tener autoconfianza. Superar un miedo requiere de tiempo y esfuerzo. El miedo puede tener raíces en experiencias pasadas. Es importante identificar qué es lo que lo causó. También nos ayuda a aprender que rendirnos no es una solución. Cuando yo me siento, bueno, no me siento capaz de lograr algo, pues requiero a mi hermano, que creo que ha sido un gran apoyo para mí porque me ayuda a tener autoconfianza en mí y pues a querer superar. También quiero agradecer a la tallerista María Belén por su tiempo dedicado y por su gran explicación. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en mi taller. Yo ya me voy a retirar, pero de todas formas me da mucho gusto ver cómo practican la gratitud, que también es una técnica del libro Joven Triunfador. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias a ti, María Belén, por haber tomado el tiempo, porque ella también está en la escuela, haber tomado el tiempo para venir y estar con nosotros. Que tengas un bendecido día. Muchísimas gracias. Continuamos con las presentaciones. Y nada más que ella. Bueno, pues no. Sería bueno que estuvieran como que esperando en línea para que así tengan la oportunidad de participar. Pues yo ya aprendí que el miedo es una emoción natural que en ciertas ocasiones nos puede salvar. Pues si estamos en peligro, gracias al miedo podemos evitar una mala experiencia. Pero si es bueno, pues podemos imaginar algo que no va a suceder, como si apagaras la luz, algo va a salir y nos va a asustar, o no sé, cualquier miedo. Ya, pues, ya. Muchas gracias. Es bueno, solamente el aprender que el miedo es un sentimiento o una emoción natural, creo que es el primer paso. El segundo paso es reconocer cuáles son nuestros miedos. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es el objetivo, por ejemplo, el objetivo sería como vencer tu miedo o modificarlo de tal manera que no te haga daño. El segundo paso sería identificarlo, pero es un proceso. Adelante. Buenos días, mi nombre es Aide. En la clase de hoy entendí que el miedo es una emoción natural que nos puede proteger y también limitarnos a superar una emoción. El decir un miedo en voz alta como es graciosa puede cambiar el tono emocional para que parezca menos poderoso. También entendí que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro. Tienes que tener un apoyo emocional como una persona que te ayude a superarlo. Ya. Gracias. Recuerden de mencionar si alguna vez alguna amiga les pide ayuda por un asunto así emocional, ¿qué es lo primero que ustedes les van a decir? Tengan algunas frases para que estén preparadas para ese momento. Buenos días, mi nombre es Alexa Bonita. Y en esta clase aprendí que el miedo es una emoción natural que puede protegernos, pero también limitarnos si no aprendemos a controlarlo. Y perdemos la confianza en nosotros mismos. Primero hay que identificar nuestros miedos, enfrentarlos poco a poco y practicar en una actividad que te relaje y reduzca tu ansiedad. Uno de mis miedos es participar en público por miedo a equivocarme y que se burlen de mí. Y un paso que puedo dar es participar poco a poco en actividades escolares o aquí en este proyecto. Una frase que escuché y me gustó fue, cuando las cosas se ponen feas, sonríe. También agradezco a la tallerista, aunque ahorita ya no está, por tomarse el tiempo de enseñarnos esta técnica. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por haber identificado uno de los miedos más populares de todo el planeta, que es hablar en público. Y también María Belén va a ver este video porque está siendo grabado. Adelante. Buenos días, soy Diego de Danae y lo que aprendí es que esta técnica 8 es que el miedo es una emoción natural que puede protegernos o limitarnos. El miedo que yo tengo es de no ser suficiente para mí ni para los demás, pero puedo enfrentarlo con la técnica de desplazación que nos dio, pero también con diferentes maneras, que la mía sería para mis dibujos, para no sobrepensar ni estresarme. Mi frase sería que no te rindas a pesar de lo que caído, porque siempre tienes que seguir adelante, pero más fuerte. Y le doy gracias a la tallerista María Belén por su explicación y las actividades realizadas. Gracias. Buenos días.
me llamo Luis Javier. Lo que hoy aprendí es que el miedo es un cambio en nuestra autoestima. Es un sentimiento de emoción cuya finalidad es protegernos y o también limitarnos en de las acciones o, o inadecuadas en términos aceptados, por ejemplo, ya sea peligros reales o imaginarios. También hay que empezar a superarnos los miedos para no llegar a punto como a limitarnos en algún futuro. Y en ocasiones es bueno enfrentar los miedos con apoyo de alguien y no enfrentarlos solos. Una frase que yo diría sería, aquí estoy para ti, siempre podrás contar conmigo. Gracias. Muchas gracias. Mira, importante tu comentario acerca de no enfrentar los miedos solos. Siempre es bueno hablar con algún buen amigo, un mentor, tu mamá, la familia, un profesor acerca de esos miedos para poder limitarlos y que no nos limiten a nosotros. Adelante. Buenos días. El día de hoy vimos junto a la tallerista María Belén sobre qué es el miedo y cómo identificarlo. El miedo es una emoción muy importante debido a que te ayuda a protegerte frente a algún peligro, ya sea real o imaginario. Nos ayuda a alejarnos de los peligros, pero también debemos aprender a gestionarlos, identificarlos y comprender nuestros miedos nos ayuda a superarlos, ganar confianza en nosotros y cada vez avanzar. En conclusión, enfrentar el miedo es importante para tener más autoestima y confiar en nosotros, para así poder superarlo. Gracias. Muy bien, excelente. Buenos días, mi nombre es Ariana y el miedo suele ser una emoción natural que hay que saber controlar y aprender a confrontar. Existen diferentes tipos de miedo. Está el miedo realista, el miedo imaginario, están las fobias o la ansiedad. A veces reconocer nuestros miedos suelen convertirse en fortalezas para confrontarlos y vencerlos o aprender a vivir con ellos. Un miedo que tengo es a los balones. Yo los enfrentaría interactuando más con ellos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kirina Inglés Nazar Aguilar y el día de hoy voy a explicar mi resumen sobre la técnica 8. Tener miedo es algo normal y a veces es bueno tenerlo, porque hay veces que debemos limitarlo, pero también hay tiempos que debemos superar nuestros miedos y perseverar. Aprender de nuestros miedos es importante, ya que esto nos ayudará a seguir avanzando y creciendo personalmente. Al identificar nuestros miedos, podemos plantear situaciones para superarlos y no quedarnos estancados. Hay diversos pasos para superar un miedo: identificarlo, reconocerlo, aceptarlo y finalmente enfrentarlo. En mi caso, si hay una persona que está enfrentando un miedo, algo que yo le diría es que no está sola y que podemos superar esto juntos. Y para concluir, agradezco mucho a la tallerista María Belén por todo su esfuerzo y dedicación para podernos presentar este taller. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. María Belén tuvo que pedir permiso en su escuela por media horita en su clase para poder darnos el taller. Adelante. Buenos días, mi nombre es Sara Josephine Tapia y voy a decirles resumen de la técnica 8. Identifica y aprende de tus miedos. Aprender de nuestros miedos es algo totalmente bueno para poder reconocerlos y controlarlos. El miedo es una emoción que se representa al tener de temor o sensación de angustia o desconfianza hacia un pensamiento imaginario o real. Es muy importante comprender los sentidos para poder ser fuertes y llegar a superarlos. El miedo puede ser causado por experiencias traumáticas del pasado, por el rechazo social e incluso por escenarios imaginarios donde algo negativo sucede. Personalmente yo le he miedo muchas cosas, pero la que siempre tengo muy presente es el miedo al rechazo y al fracaso, lo cual me encantaría superar. Para concluir, me gustaría agradecerle a la periodista María Belén, porque es muy divertida y dinámica su clase, y también me fascinó que la periodista nos animara a participar, y no solo eso, sino que también nos da consejos para poder superar nuestros miedos. Y en base a la actividad de hace rato, la persona que siempre me apoya y me ayuda a superar mis miedos es mi mamá. Fabuloso. Gracias por mencionar eso. Qué bonito. Gracias a tu mami por ser apoyo de ti y tal vez de otras personas también.
Adelante. Bueno, es mi nombre. Aquí lo que aprendí en técnica 8, que el miedo es una emoción natural que puede protegernos, pero también puede limitarnos si no aprendemos a identificar y comprender. Nuestros miedos nos ayudan a superarlos, ganar confianza en nosotros mismos y seguir avanzando en nuestros objetivos. Mi frase es: te brindo mi apoyo. Agradezco a la tallerista María por la sesión compartida. Gracias. Buenos días, me presento. Yo me llamo Paulina Michelle Moreno Martínez y tengo 13 años. Y quiero agradecerle a la tallerista María Belén por su parte de tiempo de explicarnos esta técnica. Mi mayor miedo es la oscuridad. ¿Cuál es el miedo que quiero enfrentar? El miedo que quiero enfrentar es ya no tener pena al estar frente a la cámara y no equivocarme al leer. Es importante practicar la relajación y armar una cadena de apoyo para así poder enfrentar estos miedos. El miedo es una emoción natural que puede protegernos, pero también puede limitarnos si no, aprendemos a gestionarlo. Identificar y comprender nuestros miedos nos ayuda a superarlos. El primer paso para superar un miedo es reconocerlo y entender de dónde proviene. Además, cada miedo que superas se le hace más fuerte y resiliente. Los miedos pueden ser tan fuertes y llegar a provocar ansiedad. Por eso debe ser fuerte y hablar de ese miedo con algún amigo, con tus papás o maestros para así poderlo enfrentar. Me encanta tu resumen, porque sí, no solamente es identificarlo, sino también qué vamos a hacer después. Ya tenemos unos pasitos que nos dejó la tallerista María Belén. Adelante. Buenos días, mi nombre es Perleice López Sánchez, tengo 13 años y el día de hoy principalmente quisiera agradecer a la tallerista María Belén por el esfuerzo y dedicación que puso en práctica para la clase del día de hoy. Esta sesión me ayudó a identificar mis miedos, así como encontrar el proceso para poder superarlos. El miedo es una emoción natural que puede llegar a protegernos de peligro real o imaginario, preparándonos para huir o enfrentarnos. Además, algo muy importante es hablar de ello sin vergüenza. Muchas veces esto impide crecer personalmente y tener la valentía para enfrentarlos es un paso esencial. Un miedo que para mí suele ser un obstáculo es el hecho de equivocarme en público. Y la frase que me ha ayudado bastante es: el miedo no tiene poder, solo si tú decides dárselo. Acudir a personas no siempre es un acto de debilidad, es un acto de valentía, esfuerzo y perseverancia para nosotros mismos. En algunas ocasiones, estos miedos pueden protegernos, sin embargo, en otras nos impide crecer y desaprovechar varias oportunidades. Yo considero que el miedo siempre está presente en mi día a día, lo cual me ha afectado demasiado. A lo largo de todo este tiempo, me he encontrado en el proceso de superar cada uno de ellos, y aunque ha sido muy difícil para mí, he logrado ver resultados. Lo que he aprendido en este lapso de tiempo es que debemos insistir e insistir para superarlos. Siempre va a haber obstáculos que nos impidan, pero debemos ser perseverantes y alcanzar ese objetivo. Gracias. Excelente presentación, se nos terminó el tiempo, ya no podemos tener más presentaciones por hoy, pero necesito su ayuda. No sé si me escuchan, alcen la mano si me escuchan, por favor. Ay, muchas gracias. Necesito 2 voluntarios que me manden un hola por WhatsApp para hacer una presentación de un taller sobre elegir tus amigos. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos saber para poder elegir buenos amigos? Necesito 2 de ustedes que por favor hablen con el licenciado Jamides, me manden un hola por WhatsApp o ahí en el grupo para poder identificarlos. Nosotros los entrenamos, hacemos el taller juntos. 2 de ustedes. ¿Alguien como que se anima de una vez o lo van a pensar? ¿Alguien quiere alzar la mano? ¿2 de ustedes? Por allí vi a alguien como que quiso alzar la mano, no tengas miedo. Ay, mira, aquí tenemos una. Ok, muy bien. Licenciado, por favor, si me ayuda a identificarla para que ella pueda... ¿quién más? Allá tenemos otra persona. Muy bien. Me contactan, por favor. Vénganse aquí un ratito al micrófono.
y después vamos a hablar en privado para que me ayuden a hacer ese taller de cómo escoger nuestros amigos. Es súper importante ese taller, pero es súper divertido porque si quieren 3 está bien, si quieren que sean 3 también está bien. El máximo es 4, el mínimo es 2. Así que si después se quieren añadir a llegar al equipo, qué bueno, pero necesitamos mínimo 2, máximo 4. ¿Ya tenemos los Bueno, nombres? vale, ¿tu nombre? Ah, muy bien, ya te veo. Gracias. Mándenme Gracias. un mensaje por WhatsApp. Bueno. Sí, por favor. Y la otra persona, ya tenemos, allí tenemos otra persona, 2, ¿ok? Y ya les digo, máximo 4, no más de 4, no menos de 2. Ya tenemos 2. Ah, aquí tenemos la número 3, gracias. Y la número 4, bueno, ¿Quieres? no hay número 4, 3 son perfectos y si quiere una más añadirse al grupo sería muy, muy súper. Muchísimas gracias, gracias por participar. Se acabó la clase de hoy. Perdón que nos fuimos 3 minutos más. Chao, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su participación.